Bueno, buen día para todos y mil disculpas para cuarto A. Sí, había agendado, fue mala mía, había agendado mal la hora, se me confundió la hora de lo que era el juego que íbamos a hacer con la reunión por Zoom, así que les pido mil disculpas de corazón. Y bueno, tuvimos ahí la videoconferencia con el otro cuarto, pero tuvimos problemas técnicos para poder grabar la clase de corrección. Así que bueno, por eso les subo a este video para poder corregir, porque todos estos temas les van a servir para el próximo trabajo práctico. Estábamos con el tema de la paz armada y la Primera Guerra Mundial. Se dice que la Primera Guerra Mundial fue una guerra anunciada, porque era una guerra que ya se estaba previendo que iba a pasar, ¿sí? Es una guerra que estaba anunciada por la carrera armamentista, porque las potencias comenzaron a armarse, porque el imperialismo iba llevando a una situación en la cual la guerra era la única forma de solucionar quiénes iban a ser los que iban a dominar el mundo, y porque ya estaban los bloques armados, la Triple Entente, la Triple Alianza, estaban formados durante la paz armada como bloques ofensivos y defensivos en caso de que hubiera algún problema. Pero el detonante del estallido de la guerra, ¿sí? No es la causa, sino es el detonante, fue el asesinato de Francisco Fernando. Algo habíamos visto ya, ¿sí? Ahí pongo para compartir. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia de los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Muy bien, tenemos ahí. Había un conflicto entre dos territorios, Serbia y Austro-Hungría. Austro-Hungría se había expandido, había anexado territorios, y Serbia estaba descontenta con esto. Siempre es una gran pregunta de la historia, ¿no? ¿Qué hacía Francisco Fernando en territorio enemigo, sabiendo que había fuertes probabilidades de un atentado? Es la gran pregunta. ¿Qué hacía en un auto descapotable paseando por una ciudad enemiga? Y no solamente eso, porque ustedes vieron en el video que tiene un primer atentado. Si vos tenés un primer atentado, te tenés que ir a tu casa o irte a guardar, pero no seguir con una agenda diplomática cuando ya tuviste un primer atentado. Es como tentar a la suerte 2 veces. Y así fue, ¿no? Porque, bueno, más adelante, tenemos aquí, tenemos el segundo atentado. Que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda del Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Príncipe. Príncipe disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918. Un mes después del atentado, Austria-Hungría se preparaba para invadir Serbia. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Ahí salimos de compartir pantalla. Bueno, tenemos entonces, ¿sí?, que era una guerra anunciada, el conflicto estaba instalado entre Serbia y Austro-Hungría, y frente a este conflicto diplomático por la muerte de Francisco Fernando, quien mueve primero, ¿sí?, es en una declaración de guerra. A partir de ese momento se activa el sistema de alianzas. Si bien el conflicto era entre Serbia y Austro-Hungría, ellos eran parte de bloques que ya estaban armados. Así comienza lo que es la Primera Guerra Mundial entre 2 bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza.
Cuando hablamos de triple son 3 países que están en un bloque y 3 países que están en el otro. Sin embargo, el conflicto se transforma en mundial porque distintos países van a apoyar a un grupo o van a apoyar a otros. Eran aliados, ¿sí?, de cada uno de esos bloques. Y la guerra se libró prácticamente en todos los continentes, menos en el continente americano. Sin embargo, participó Estados Unidos como integrante. Ahí tenemos que en el año 1917 se produce un cambio. Rusia debe salir de la Primera Guerra Mundial porque en ese momento o en ese contexto les estalla una revolución comunista y los obreros quieren tomar el poder y terminar con la monarquía zarista. Rusia se tiene que replegar, sale de la guerra, negocia con Alemania mal para poder salir de la guerra, y en su lugar ingresan los Estados Unidos, que estaban desesperados por ingresar en la guerra, estaban realmente, querían ingresar, y la excusa que van a utilizar era que un barco norteamericano había sido torpedeado por alemanes, y con ese motivo ingresa en la guerra. La guerra tiene 2 fases bien diferenciadas, lo que se conoce como la guerra de movimientos y la guerra de posiciones o la guerra de trincheras. La primera fase tiene que ver con una gran movilización de tropas a nivel global. El tema es que en el siglo XX vamos a tener un cambio tecnológico importante, que se venía trabajando con la segunda fase de la revolución industrial, pero vamos a ver en qué consiste eso. Así que vuelvo a compartir pantalla para que ustedes puedan, ¿sí?, puedan ver. Esperen que salimos de Francisco Fernando. Eso. Y pasamos a la guerra de trincheras. Para entender. 2 ejércitos de esta magnitud. Cuando echas un vistazo a la Primera Guerra Mundial, todo se centra en ametralladoras y todo tipo de nuevos artefactos de matanza. Es el comienzo del siglo XX, como una nueva era tecnológica. Ya no se trata de hombres a caballo, se trata de una guerra a motor. El avanzado arsenal convierte el conflicto en una masacre. Asesinan a 230 hombres cada hora. Una muerte cada 15 segundos. Descubrieron que si cavaban trincheras más profundas y usaban ametralladoras, pocas tropas podían detener a una gran fuerza atacante. Era de suma importancia que los invasores no se les permitiera el paso. De esta manera aparecieron las trincheras y finalmente se extendieron a través de todo el Mar del Norte. Desde octubre a noviembre de 1914 vimos una línea de trincheras cruzando 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. Las trincheras cubrieron más de 40.000 kilómetros. Si se colocaran a lo largo, su longitud rodearía la Tierra. Pronto después de que comenzara la guerra, ambos partidos se dieron cuenta de que podían atrincherarse y así impedir que un bando desplazara al otro. Podrían hacerlos retroceder tan solo un poco, significando un costo horrendo. Como resultado, la guerra quedó estancada en el norte de Francia. Bueno, se dice que la guerra de trincheras, perdón, que ahí volvió a aparecer acá, o sea, son cosas, viste, que pasan. Ahí estamos. Se dice que fue lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, porque era terrible la vida en las trincheras, las personas estaban expuestas a enfermedades, a estar en la intemperie, a convivir con sus propios excrementos, con sus muertos, ¿sí? Y la proliferación de lo que es la enfermedad, ¿no? Porque esas personas estaban enterradas vivas en esas especies de zanjas en las cuales
tenían que convivir con los muertos, con las heridas, expuestos los pies, las heridas al barro, a la mugre, se infectaban, se producían cangrenas y eso después terminaban en amputaciones. Fue lo más crudo que tuvo lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y después el costo económico va a ser alto, porque piensen ustedes que una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial, en una guerra que va a ser de desgaste, ¿sí? Realmente de desgaste, va a quedar arruinada la economía europea, ¿no? Se destruyeron todos los campos, ¿sí? Los animales prácticamente quedan, el ganado tendió a desaparecer en algunas zonas y los campos de cultivos quedaron arruinados, o sea que luego de la guerra se le sumó también, tengo ganas de estornudar, el tema de el hambre como una gran característica de lo que va a ser la primera posguerra. Con el ingreso de los Estados Unidos, la guerra comienza a tener, ¿sí? Se comienza a desbalancear y van a terminar Alemania perdiendo la guerra. Alemania realmente queda luego luchando sola porque sus aliados no eran, ¿sí? Fuerzas importantes para luchar contra Inglaterra, contra Francia y contra los Estados Unidos. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En 1918, a Alemania la obligan a firmar un tratado que se llamó el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles se dice que es la semilla del nazismo, porque fueron condiciones tan duras, pero tan duras las que tuvo que pagar Alemania solamente por ser responsable de la guerra, que luego la va a utilizar Hitler para crear lo que se conoce como el nazismo. Esta Primera Guerra Mundial dejó un saldo dramático de muertes a nivel mundial, ¿sí? Un saldo terrible de personas que murieron en el frente de guerra, personas heridas, amputadas y grandes desplazados, países que desaparecieron. Tenemos las grandes migraciones internacionales a países como la Argentina, ¿sí? Donde muchos europeos van a tener que huir porque su tierra quedó arrasada por la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se afirma como nueva potencia hegemónica con la Primera Guerra Mundial y tenemos solamente como aspecto positivo que comienza el tema de la lucha del feminismo, ¿no? Las mujeres fueron las que se quedaron al frente de la economía y finalizada la guerra van a querer tener también derechos políticos y derechos económicos. Si hacen el mismo trabajo de un hombre, ¿por qué no cobrar lo mismo que un hombre? Si pueden manejar la economía en contexto de guerra, si pueden ocuparse de trabajos que eran solamente de hombres, ¿por qué no las dejan votar? Así que bueno, esas van a ser las características que ya las vamos a ir trabajando en la década del 20. Bueno, que tengan una buena semana, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado jugar un ratito, ¿sí? Con el Kahoot, y mil disculpas de vuelta a cuarto, que fue mala mía. Les prometo caramelos cuando volvamos a la clase o a la norma o a la normalidad, ¿sí? Así que disculpas de corazón, realmente lo agendé mal yo. Bueno, una buena semana y nos estamos viendo.